8 diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, dice. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Y en la traducción viviente, la Biblia traducción viviente dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren, dice, los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y hermanos, en el mundo la gente quiere caminar con Dios. Amén. La gente quiere acercarse a Dios. El problema es cómo la gente se acerca a Dios. El problema no es que se acerquen, sino cómo lo hacen. Y toda persona que quiere caminar con Dios o desea tener una relación con Dios en su vida, no existe otra manera que no fuese si no está unido a Cristo. Sin Cristo, nadie, diga conmigo, nadie. Sin Cristo, nadie, absolutamente nadie puede estar unido a Dios. Tampoco puede caminar con Dios. Porque el que está unido a Cristo, la Biblia dice que nos convertimos en un solo cuerpo, somos una sola carne. Como lo aprendimos la semana pasada, que el Señor, así como Adán dijo, cuando Adán dijo en Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque ¿de quién fue tomado? De Adán, del varón fue tomado. Así como Eva fue tomada de Adán, fue tomada de la costilla, usted y yo, para pasar la eternidad con Dios, con Cristo, es necesario que salgamos de Cristo. Amén. No existe otro camino. Nosotros tenemos que ser tomados de Cristo. Cristo es la fuente de lo que nosotros somos. Así como Dios le dio su esposa a Adán, Dios también le ha dado su esposa a Cristo. Y su esposa es su iglesia, que somos tomados de Él, del costado de Él. Amén. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para estar unidos a Él, la única forma es nacer a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Por eso es que enfáticamente la Biblia vez tras vez, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de ello. Pero cuando una persona no tiene el Evangelio claro, no recibe correctamente el Evangelio en su vida, ellos van a pensar que la palabra de Dios es bonita, es simpática, son buenas enseñanzas de moralidad, hay buenas costumbres, hay ética. Piensan que se trata de que sí, yo necesito leer la Biblia porque eso me va a ayudar a cambiar, me va a ayudar a portarme bien, tengo que ser bueno. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos han tratado de ser buenos? ¿Y cuántos se han dado con la sorpresa de que son terribles? No veo muchas manos. Pero sí, yo hasta los pies tengo que levantar. Amén, por si acaso, para asegurarme. Entonces, hermanos, si el Evangelio no está claro en nuestras vidas, lo que normalmente podemos hacer es adoptar una religión, y eso es lo que abunda en el mundo. En el mundo lo que hay es religiosidad. La gente quiere caminar con Dios, pero nadie le ha enseñado el camino. Y hay gente que cree que tiene el camino y les muestra el camino, pero un camino religioso, pero no les muestran la forma, el camino correcto. Algunas respuestas que nosotros siempre tenemos que tener claro en nuestro corazón. Y esto es, pareciera que el pastor va a tomar examen ahora. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Usted tiene que tener claro qué es el Evangelio en su vida. ¿Qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios ¿a quién? Al hombre, al problema del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema del hombre? Que su esposa lo ha dejado, se le perdió la billetera, se sacó la lotería. Pastor, eso no es un problema. Yo no sabes, eso es un gran problema. Hay gente que piensa que su problema es tener, no tener lo que le falta, pero el problema del hombre verdadero es que vive separado de Dios, y eso no ha cambiado desde el inicio. Y el enemigo siempre va a tratar de llevarnos por el lado equivocado para que nosotros no tengamos esa verdad clara en nuestro corazón. El problema del hombre es Génesis 3, el hombre separado de Dios. Cuando las personas cometen algún pecado, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente se esconden.
No solamente de Dios, sino también de otras personas. ¿Cuántos han cometido pecado y disimulan? A ver, quiero ver esas sonrisas. Espero que no sea usted. Ay, pastor. Sí, yo lo amo, hermano. Yo no estoy diciendo que usted no pueda. Yo sé que usted puede. Usted es más que vencedor en Cristo. Pero acá lo que yo quiero enfatizar es que Adán y Eva, por ejemplo, quienes fueron los primeros en cometer la falta, la transgresión que condenó a la humanidad, a ellos también les sucedió lo mismo. Ellos también, cuando comenzaron a cometer pecado, ¿qué es lo primero que hicieron? Se ocultaron de Dios, ¿verdad? Miremos cuál era la condición de ellos antes de la caída. ¿Cuál era la condición de ellos? Quiero que me acompañen a Juan 1:4. Y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que en Juan 1:4, y habla en 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estuvo en el principio de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho sin Él, ¿verdad? Y en el verso 4 dice: y en Él estaba la vida. Diga conmigo, la vida. En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, ¿qué es vida? La palabra vida significa estar unido a Dios. Amén. Amén. Es estar unido a Dios. Acá, cuando nosotros vemos cuál era la condición del hombre, vamos a ver que en él estaba la vida. O sea que el hombre estaba unido, conectado con Dios. Sabemos que muerte, ¿qué significa? Separado. Esa fue la condición en la que el hombre quedó por causa de la caída. Cuando Adán y Eva, escúcheme bien, se dieron cuenta que ellos estaban desnudos, hermanos, fue evidente. ¿Qué pasa si yo apago la luz en este momento? ¿Va a ser evidente o no? ¿Se van a dar cuenta? Solo el que esté durmiendo no se va a dar cuenta. ¿Hay alguien durmiendo aquí? No, espero que no. Amén. Si no, despiértelo, hermano. Métale un codazo. Pero despacio, con cariño, con amor. Este pastor está fomentando la violencia. Hermanos, cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, eso fue evidente para ellos. Yo quiero que usted entienda que fue algo muy evidente. Ellos se dieron cuenta, hubo apagón en sus vidas. Gracias a Dios en nuestro país ya no ocurre esto de los apagones. Pero en los años donde habían apagones era evidente. Estabas comiendo, estabas viendo televisión y ¡pum!, se iba la luz. Apagón total. Así fue como el hombre se dio cuenta de su transgresión, de su condición. La condición en la que el hombre quedó por causa del pecado. Ellos se dieron cuenta de su condición. Dice la Biblia, voy a leer Génesis 3:7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice. ¿Y qué ocurrió? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice la palabra. No tenían otra manera mejor ellos que cubrir su desnudez. La mejor manera de cubrirse que ellos encontraron fue hojas de higuera que debían seguir, que se pusieron para cubrir su pecado, para no querer ver la condición en la que ya estaban. El problema, si lo miramos del lado natural, es que las hojas de higuera en la sombra son medias húmedas, pero cuando se acercan al sol, ¿sabe lo que hace el sol con las hojas? ¿Qué hace el sol con las hojas? Las hojas. Y se ha dado que cuando una hoja se seca, es fácil de... Tú la mueves y se quiebra, se desmenuza, ¿verdad? Cuando ellos estaban bajo sombra, aparentemente no tenían problema, porque ellos comenzaron a vivir una apariencia. Estoy hablando de Adán y Eva. Sin embargo, cuando son expuestos a la luz, así como el sol seca las hojas y las destroza con el movimiento, con el mover nada más de la persona, se van a destrozar. Inmediatamente ellos ya no podían cubrir su desnudez. Es decir, ellos comenzaron a ver su condición. Luego dice en el verso 8 que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Hermanos, Dios es tan amoroso, tan misericordioso,
que si él se hubiera presentado directamente hacia ellos, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Te imaginas cualquier cosa acercándose a 5.000 kilómetros solamente del sol? ¿Qué crees que va a pasar? En el acto. La misericordia de Dios hizo que él no se acerque. Porque Dios ya sabía su condición. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Amén. Amén. Él lo sabe absolutamente todo. ¿Cuántos saben que Dios no puede aprender nada? Amén. Él lo sabe todo. ¿Cuántos saben que Él sabe lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar de acá a 100 años? Él es el único que puede escribir la historia antes que ocurra. Amén. Y nadie puede impedir ni detener solo lo que Él ha hecho, lo que Él ya estableció. Gloria a Dios por eso. Por eso es que el Señor Jesús oraba: venga a nosotros tu reino, lo que está establecido. Y somos parte de ese reino. Entonces, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ellos sabían que iban a ser pulverizados, porque Dios es santo, santo, santo. Por eso es que ellos oyeron solamente la voz de Jehová. Era importante que Dios hable. Amén. Y cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Es que Dios no sabe dónde están. Es que me escondí y se la hice al Señor. Me escondí, ya estoy cubierto. A ver si me atrapas. A ver si me chapas. O sea que Dios no sabía dónde ellos estaban. Esa pregunta, hermanos, no es para que el hombre, no es porque el hombre estaba escondido, sino para que el hombre vea en qué condición estaba. Cuando hay apagón, o cuando había apagón hace muchos años aquí en el Perú, gracias a Dios que no hayan, Señor. Amén. Hace muchos años, oye, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Hoy ha habido apagón, ¿verdad? Ellos estaban en un apagón espiritual. Habían sido separados de Dios. Y Dios, en su amor y su misericordia, no, si Él se hubiera acercado a ellos, los hubiera hecho nada. Pero les habló. Y le hace la pregunta: ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes cuál es tu condición? ¿Sabes lo que se te viene? ¿Entiendes? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Y él respondió, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo miedo. ¿De qué creen que tenía miedo? De su vida. ¿Estaba cuidando su vida o no? Estaba cuidando su vida el hombre. Se escondió. Y tuve miedo porque estaba desnudo. Hermanos, cuando la Biblia dice que estaba desnudo, él estaba desvestido. No lo está hablando, aunque también es literal, pero él está hablando espiritualmente. El hombre estaba desnudo. El hombre estaba antes vestido de la gloria de Dios. Cuando Moisés se acercó al pueblo, tuvo que cubrir su rostro porque su rostro resplandecía. Era como la luna llena reflejando al sol. Fuerte, poderosa. Pero él ya estaba en apagón completo. Entonces, podemos ver qué inútil es delante de Dios cubrir la condición en la que podemos estar, o en la que el hombre puede estar, cuando el hombre no conoce su condición delante de Dios. En Juan 8, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la sinagoga, en donde los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Sí, yo sé que quizás no es una historia nueva para ustedes, pero trajeron a él una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Todos ahí eran pecadores, es decir, todos estaban desnudos delante de Dios. ¿Se podrá ocultar algo delante de Dios? Todos estaban desnudos. ¿Por qué? Porque así como el sol ilumina sobre las hojas y las seca, y con el movimiento se van a romper, se van a quebrar, así de la misma manera nada puede ser oculto ante los ojos de Dios. Todos estos hombres que trajeron a la mujer que fue encontrada en adulterio estaban desnudos delante de Dios. Los pecados de todas las demás personas estaban escondidas. Yo te voy a decir cómo estaban ellos. Ellos estaban como Adán con sus hojitas de parra, caminando. Mientras están en tinieblas, mientras están en oscuridad, mientras están bajo sombra, están viviendo solamente una apariencia. Están viviendo solamente una imagen.
Y lo peor es que ellos se creen esa imagen. Creen que son buenos. Pero en el caso de la mujer que traen hacia él, la mujer adúltera, su condición estaba revelada completamente. No había nadie quien la ayude. Es más, ella no fue a Dios por sí misma. La trajeron a él a través de la ley. La Biblia nos enseña. Y las personas que vinieron y dijeron a Jesús: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Sabiendo ellos, conociendo su condición, pero a veces nos acostumbramos tanto a nuestra condición, o el hombre se acostumbra tanto a su pensamiento, que en realidad cree y llega a pensar puede pensar de que verdaderamente es bueno. Entonces Jesús, la Biblia nos enseña que inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y luego se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al igual que Adán en el huerto del Edén, hermanos, cada uno de ellos fueron a esconderse de Dios, porque estaban en oscuridad, por su condición. Cada uno de estos hombres, es decir, todos, cada uno fueron acusados por sus propias conciencias. Se fueron desde los más viejos, dice la Biblia, hasta los últimos, ¿verdad? Hasta los postreros. El pecado y el defecto de aquellas personas podían permanecer escondidos en la oscuridad por un tiempo, pero al venir frente a Jesús, que era la luz, hermanos, todos los pecados son revelados. Amén. Todos los pecados de toda persona son revelados. Así como cuando quisieron esconder sus pecados con delantales hechos con hojas de higuera, ellos corrieron de Dios en vez de correr hacia Dios. Todos ellos podían permanecer en apariencia por un momento, por un tiempo, pero cuando salen a la luz, es decir, se encuentran con Jesús. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que nos permite el encuentro cara a cara con Dios. Hermanos, cuando cada persona tiene la oportunidad y el privilegio, porque es un privilegio dado por Dios, es una gracia no merecida. Cuando una persona se encuentra cara a cara con el Evangelio, lo primero que hace es que las hojas de parra se caen. Amén. Tienen que caerse, porque mientras el hombre se mantenga vestido con su apariencia, con su estilo de vida, con su forma de ver las cosas, con su propio criterio, con su propia idea, va a mantenerse alejado de Dios, porque cree que Él es justo, como le pasó a estos hombres. Esta fue la causa por la cual Adán y Eva se hicieron delantales de las hojas de higuera. Mientras estaban bajo sombra, es decir, en tinieblas, se vive una vida de apariencia. Y el mundo lo que hace es diseña al hombre para que el hombre viva una vida de apariencias. Así como hoy día muchas personas, y lo vuelvo a repetir, tratan de vivir una vida religiosa, una vida de creencia, pero en sus propias fuerzas. No nos equivoquemos, porque todo es en Él y a través de Él. Tratando de esconder sus defectos, callando las voces de su propia conciencia. Las personas tratan de esconder sus errores, pero delante de Dios todo es inútil, ¿verdad? Porque no hay nada oculto. No hay nada oculto. Dios vio cuando ellos comenzaron a hacer, tanto Adán como Eva, comenzaron a cubrir sus vidas con sus propias justicias, con sus propios delantales. Dios lo vio. Pero ¿fue suficiente eso para acercarse ellos a Dios? No era suficiente. No podían ellos acercarse a Dios. Tenían que huir de Él, porque Dios es un Dios santo. Como los delantales de la hoja de higuera no podían cubrir la condición de Adán y Eva, Dios mismo tuvo que cubrir su condición a través de túnicas de pieles, que es lo que la Biblia nos enseña. Las túnicas de pieles eran de un cordero, podía ser una vaca, un caballo, no especifica, pero lo más probable es que fue un cordero o otro animal inocente. Pero Dios, para poder cubrir la falta de ellos, tuvo que matar
tuvo que hacer un sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Y nosotros podemos ver que la situación de Adán y Eva nunca se pudo solucionar en la sombra. No se soluciona con sus propias fuerzas. Tuvo que venir Dios mismo a rescatarlos. Y es exactamente lo mismo que pasa hoy en nuestro tiempo. Nadie, por más que quiera ser bueno, porque hay mucha gente, entre comillas, que visiblemente son buenos, pero que no van a ir al cielo. ¿Me dejo entender? Porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer. Se trata de lo que Él ha hecho. Y vemos que tanto así como en Adán como en Eva, ellos no podían hacer nada por solucionar su condición, porque solamente comenzaron a caminar en una vestidura de apariencias. Y esa es la condición del mundo. Por eso, hermanos, tú no tengas temor. Si te toca hablar con el presidente, dile al presidente. No solamente que Dios lo ama, que tiene un problema espiritual. Y que no importa así sea presidente, necesita del amor de Dios. Hermanos, ¿esto qué hace? Que el evangelio sea abierto a todos. Hace que tus limitaciones no existan. La gente está esperando por este evangelio. Está esperando porque ellos necesitan recibir la palabra viva y eficaz que va a solucionar sus vidas. Como cuando una persona se aferra a la vida. ¿Han visto cuando hacen RPC a una persona que está moribunda y le aplican el RPC y tratan de resucitarle? Cuando escuchan esta palabra, hermanos, comienzan a sentir la esperanza. Y como la mujer samaritana, quizás comienzan a decir: bueno, me parece que eres profeta. Y comienzan a anhelar y dejan el cántaro a un costado. Vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y con el que estoy ahora no es mi marido. Nadie en su sano juicio hace ese tipo de cosas, a menos que Cristo esté en su vida. Entonces, el pecado del hombre no se va a solucionar ni se soluciona bajo la sombra, es decir, bajo el intento del mismo hombre, solamente con la muerte de un inocente. Para eso vino nuestro Señor Jesús, para morir por nosotros. Jesús, la Biblia nos enseña que dio su propia vida para poder cubrir todos nuestros pecados. Hemos sido revestidos. Diga conmigo, revestidos. ¿Qué significa revestido? Significa que ha sido vuelto a vestir. Hemos sido revestidos de Cristo. Esa es la provisión que Dios nos dio, que le dio al hombre. No existe otra forma y otra manera en que el hombre pueda ser perdonado, limpiado y salvo. Así como lo aprendíamos la semana pasada, cuando vemos un texto como este, ¿no? Como cuando... Y dice que Adán dijo, ¿no? Esto ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y hermanos, el Señor conoce a los suyos y los suyos dice que le conocen. Esta es mi iglesia, dice. Esta es la esposa. Y así como Eva fue tomado a partir de Adán, de la misma manera, tú y yo hemos nacido a través de Cristo. No existe otro camino. No podemos obviar ese camino. Es el único camino. Para que no se diga, como se ha dicho, y Jesús lo dijo, en aquel día muchos me dirán: pero Señor, yo hice esto en tu nombre. En tu nombre hice milagros. En tu nombre hice sanidades. Eché fuera demonios. Sané enfermos. ¿Y por qué el Señor tiene que decirle: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Yo no veo que la gente que está caminando en la calle hace eso. Yo no estoy caminando en la calle y veo a una persona que está diciendo: fuera, demonio, del mundo en el nombre de Jesús. Solamente veo a los cristianos que hacen eso. Pero el Señor está hablando de una categoría de cristianos que Él dice que no conocen, que no son verdaderos. Y Él dice: hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? ¿El que hace maldades? No. Un hacedor de maldad, pareciera, ¿verdad? Pero un hacedor de maldad, ¿quién es? Es el que hace su propia justicia, el que hace su propia voluntad y no la de Dios. Cuando una persona hace su voluntad, antepone su voluntad a la de Dios, es un hacedor de maldad, porque no está haciendo lo que Dios le dijo que haga.
Ni el mismo Señor Jesús, siendo Dios, se tomó esa libertad. Estando en Getsemaní, Señor, si quieres, si a ti te place, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Eso es evangelio, sino la tuya. Por eso, cuando nosotros entendemos esto en nuestro corazón, la Biblia dice en Romanos 4:7 que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque somos dichosos, porque hemos alcanzado una justicia que no merecíamos. El perdón de los pecados no se recibe por nuestros esfuerzos ni por lo que yo haga. Y mucho menos en la sombra como hicieron Adán y Eva, que se ocultaron. Hicieron lo suyo porque ellos pensaban y comenzaron a vivir así. Pero hermanos, ¿buscaron ellos a Dios? Pregunto, ¿buscaron? ¿Adán y Eva buscaron a Dios? No. Una vez más, la palabra de Dios nos demuestra que Dios es siempre buscando al hombre, nunca el hombre a Dios. Siempre Dios es el que se está acercando al hombre, buscando tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque el hombre está separado, es decir, está muerto. Por eso es que cuando vemos un verso como Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era. ¿Por qué dice era? Porque después de la caída dejó de ser. La vida, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz que dice, resplandece, ¡fum! Fogón, ¿no? En las tinieblas. Cuando la luz aparece, ¿qué pasa con las tinieblas? Lo que pasó con la mujer que fue encontrada en adulterio. Se prendió la luz. ¿La mujer podía hacer algo? No. Pero ellos, ¿qué hicieron? Cada uno se escondió. Y como dice la Biblia en Juan 3:19, no vinieron a la luz porque amaron más las tinieblas, porque su corazón había sido engañado. Tenemos que buscar. Entonces el perdón de los pecados no se recibe por nuestros esfuerzos y mucho menos en la sombra, sino solamente cuando somos traídos delante de Él, como en el caso de la mujer adúltera. Hermanos, Dios justifica al impío, al malo, al pecador, al perverso. Para ese hay perdón. Ay, eso parece bien elitista, ¿no? ¿Qué? O sea que Dios tiene preferencias. No, la Biblia dice que Dios justifica al impío, al malo, al pecador. Él no puede justificar al que se cree bueno. Pero ¿cuál es la gran noticia en el mundo? Que no hay ni uno bueno. Ni él mismo se atribuyó esa categoría cuando este hombre, el joven rico, le dice maestro bueno. ¿Y saben por qué él no se atribuyó esa categoría, verdad? Porque él iba a cargar con el pecado de la humanidad. Ni él mismo, porque él se hizo pecado por nosotros. Ninguno hay bueno, dijo, sino el Padre. Ninguno. No, pastor, yo conozco una persona que es buena. Ninguno. No, es que tú no conoces a mi vecino, es un pan de Dios. Es bien bonachón, siempre está ayudando a la gente. Ninguno. Ninguno hay bueno. Yo no estoy diciendo que tengan actos de misericordia, pueden tenerlos. Pero la Biblia dice que ninguno hay bueno. Ninguno. Entonces la Biblia nos revela, Romanos nos revela en Romanos 4:5 que Él vino por el pecador, por el malo, por el impío, por el perverso. Y esos éramos nosotros, aunque tengas carita de bueno. Amén. Aunque te canten la canción de Toy Story, hay un amigo en ti, o en mí, ¿no? You got a friend in me. Apariencias. Ninguno. Cada uno conoce su condición delante de Dios. Pero Él vino por el impío. El problema es que cuando la gente escucha un evangelio no entiende que ese impío es Él. Y nosotros tenemos que llevar a la gente a que ellos puedan entender su condición. Porque nadie puede venir a Dios si no reconoce que es perverso, que es malo, que está separado de Dios. Dice, más al que no obra, dice, Romanos 4:5, dice, más al que no obra
Dice, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, a mí, al malo, al perverso. Su fe le es contado por justicia. ¿Quién es el que obra? Adán y Eva, en el huerto del Edén, ¿qué estaban haciendo ellos cuando se hicieron las parras, pusieron las hojas? Estaban obrando. Y acá dice, más al que no obra. Sino, ¿para quién es la salvación? ¿Para quién es? Sino cree en aquel que justifica al malo, es decir, Cristo Jesús. Su fe, dice, le es contada por justicia. ¿Quién es el que obra? El que hace su propia justicia. Dios solo puede justificar al que reconoce su condición de maldad. Por eso, Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún estábamos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por los malos, por los perversos. Pero a veces nosotros no nos miramos así, ¿verdad? Pero éramos de ese tipo, esa era nuestra categoría. Aunque tuviéramos apariencia de piedad o de bonitos. Nuestro Señor ha muerto por el impío, por el malo, por el perverso. Y cargó en Él todos nuestros pecados. Por eso es que cuando la Biblia nos habla de la señal, Él nos habla del Evangelio en 3:15, ¿no? El protoevangelio, como lo llaman algunos autores. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le dirás en el calcañar, pero ella te va a pisar la cabeza. Amén. Ya el Señor ya le pisó la cabeza a Satanás. Amén. Después que Adán y Eva pecaron, ellos trataron de cubrir sus pecados con las hojas de higuera. De la misma manera, las personas hoy procuran limpiar sus pecados por medio de su propio esfuerzo. Y en el camino se encuentran con religiones. Porque Satanás es muy astuto. Como sabe que la verdad está en el mundo, entonces ¿qué él ha hecho? Ha permitido que la verdad se mezcle. ¿Y cómo se mezcla? A través de la religiosidad. Iglesias muy bonitas, y yo no estoy diciendo que estén malas, son buenas iglesias, pero viene el nuevo creyente y en vez de darle a Cristo, hermanito, hermanita, ¿por qué has venido con ese short? Y no estoy diciendo ahora, mañana, no, el otro domingo no van a venir con short, ¿no? Y comenzamos a fijarnos en lo externo y comenzamos a agarrar y queremos ponerle forma, queremos ayudar a Dios. Hermanos, si quieres ayudar a Dios, tienes que encontrarte con Job 38. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Cuando él comenzaba creando los cielos, la tierra, cuando le ponía fundamento a la tierra, extendía sus cordeles, dice, dímelo, házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Necesitará ayuda a Dios? Lo que Él quiere es que tú prediques su evangelio, de las buenas noticias, de la obra que Él ha hecho. Amén. Y deja que Dios haga su obra, porque cuando el Señor tiene un encuentro genuino con cada persona, no tienes que decirle, oye, haz esto. Es una consecuencia. Amén. Nuestro comportamiento es una consecuencia de nuestra comunión. Entonces vemos que así como Adán y Eva pudieron ser justificados por el Cordero, que fue muerto, y ellos fueron vestidos con Él, es la única forma en que el hombre puede alcanzar salvación. Sin Cristo nada es posible. Porque a veces, sí, acá también predicamos a Cristo, sí, hablamos de Cristo, pero también tienes que hacer esto y aquello. Yo no estoy diciendo que uno no deba de hacer cosas, pero lo que hacemos debe ser el fruto y la consecuencia de lo que somos. Yo no hago esto para ser aquello, sino mi condición me dice, mi comportamiento tiene que ser el resultado de lo que soy. Por eso es que hay mucha gente, oye, pero tú no ibas a la iglesia, y esto y al otro. Y no es el problema el tema de la iglesia, sino que aún el evangelio no está claro en sus vidas. Y tiene que estar claro en sus vidas el evangelio. Cuando creemos de corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre por nosotros, vamos a poder recibir verdaderamente la gracia para poder estar delante de Dios. Mucha gente quiere tener una comunión con Dios por sus propios esfuerzos, pero la verdadera comunión con Dios solo es posible a través de Jesucristo. Así como Eva fue tomada de Adán,
tú y yo hemos sido tomados y hemos sido formados en Cristo. No existe otra manera. Amén.